Hola, soy Lisette La Antigua. Es un gusto enorme poder participar desde Quito, Ecuador, en el tercer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Sueños de Letras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Titulé esta ponencia Leer, Partir, Anclar, Seguir, con el afán de mostrar en unos pocos movimientos algunas conclusiones sobre libros, lectura, memoria, literatura, educación y la realidad en un acontecer que lo entrelaza todo. Voy a referirme también a la carta del Santo Padre Francisco sobre el papel de la literatura en la formación, publicada el 4 de agosto de 2024 por la Sala de Prensa del Vaticano, precisamente por las asociaciones pertinentes de ese acontecer, aunque en lo concerniente a lectura y escolaridad estemos convocados esencialmente por el laicismo o por los sistemas educativos que forman desde los primeros niveles. Por lo demás, tomaré de mi propia experiencia lectora lo más cercano a esos tres movimientos que dan forma a este texto. Yo nací en un pequeño pueblo de la provincia de Matanzas, en Cuba, lejos del mar. Nada puede ser más desafortunado si se ha nacido en una isla. Esa abundancia sin límites, la inmensidad ondulante, tranquila, refractaria y misteriosa que es el mar, nos había sido vedada desde el momento en que caímos en ese punto de la geografía interior. Y a los 7 años, por ejemplo, esa fatalidad no deja de ser un porqué, ni siquiera si se llega por casualidad a la vida de Martín Colorín, el cochero que de tanto contemplar el mar termina por desear que todo lo que lo rodea, incluso él mismo, sea de ese mismo color. De eso va este primer movimiento. Recuerdo que un día allá en mi infancia el color azul rasgó la calma de la biblioteca y trajo el mar. Recuerdo haber abierto los ojos y entendido las proporciones, el pueblo pequeñísimo, los gorriones, aves pequeñas, el río seco y estrecho hacía tantos años, y un paralelismo reciente entre el añil oceánico y el cielo tendido aplicadamente sobre las casas. Tenía frente a mí El cochero azul, un cuento de la escritora cubana Dora Alonso. En la fascinación de ese momento, la bibliotecaria susurró como si fuese parte de una marea tranquila que ya era hora de cerrar. Fue tarde también para ella. La vi azul, y en el trayecto hacia mi casa vi azules los perros, las bicicletas, un caballo, el tren, los perros, mi abuela. Cito. De tanto mirar el mar durante años y años, Martín acabó por desear que cuanto lo rodeara fuera del mismo color azul. Para tratar de conseguirlo, compró una lata de esmalte azul y una brocha. Llamó a sus hijos para que lo ayudaran y empezó por pintar el coche de la rueda a las varas. Pero al terminar el trabajo, los tres se vieron muy deslucidos dentro del flamante carruaje. Luego de discurrir por breve tiempo, decidieron teñir del mismo tono la ropa que vestían, el calzado, los sombreros y tratar de agenciarse tres pelucas de largos pelos que flotarían al viento como banderolas. Fin del fragmento. Hace 2200 años antes de nuestra era, los egipcios lograron el primer pigmento artificial de la historia a partir de una mezcla de minerales y era azul. Lo llamaron azul egipcio. El nuevo pigmento puso el universo en los sarcófagos y vasijas de quienes podían pagarlo. Después aparecieron otros azules, el ultramar, nacido del polvo de una piedra preciosa llamada lapislázuli. Sus resonancias poéticas surcaron el modernismo con Darío. Cito, en los muros, sobre pedazos de plata y oro, entre venas de lapislázuli, formaban caprichosos dibujos como los arabescos de una mezquita, gran muchedumbre de piedras preciosas. Fin del pasaje. No sé si lo soñé o lo viví, pero en mi juventud, en el parque que estaba frente a la Biblioteca Generi del Monte de Matanzas,
se iba a filmar la serie francesa Tierra Índigo. Enseguida corrió el rumor de que estaban buscando extras, personas que conformaran una multitud de gente pobre y desplazada y enferma, y yo quería ser extra. ¿Se imagina una a esa edad que todo lo extraordinario es prodigioso, que se puede arribar así y hasta con menos a una gran oportunidad? Yo quería ser extra en azul índigo, aparecer de espaldas como una mujer de época, de fiebre blanca en la tragedia transoceánica de la serie. Pero el tren regresaba a las 4 de la tarde al pueblo, y sin ese tren no iba a necesitar fingir desposesión o pobreza en la ciudad. Y la realidad me situó entonces en la realidad. Debí conformarme con contemplar, por un instante apenas, el vestido azul índigo de la protagonista y volver a los trenes, sintiendo que entre ser y no ser había algo humillante llamado casting, extra, fatalismo geográfico. Volví al pueblo cuando oscurecía y antes de dormir la noche de apagón, me metí en una bata azul que volvió a recordarme el vestido azul índigo de la actriz. En ese tiempo, tampoco podría precisar cuándo, escribí mis primeras décimas. Les puse azul. Leo. Ápice de sol, tampoco nos ha quedado su ruedo, quimérico el mar, no puedo sobrevivir si lo toco. ¿Acaso rompa ese loco la gravedad del paraje? Lanzo tu nombre al celaje, azul, azul, y la ola baña tu figura sola, te vas del paisaje. Sin la necesidad de escribir sobre esto, no hubiese podido armar el trayecto de la experiencia lectora, del cochero azul de Dora Alonso al origen mismo del azul y al parque de la Generi del Monte durante una filmación en la que anclé sin haber podido embarcar y anclo finalmente en las primeras décimas escritas por mí a mano, como era la vida de entonces, y recuerdo que pensé en Darío al final, en su azul, y también recuerdo que al escribirlas acepté haber llegado a tiempo a algo, sin casting, sin boleto, sin pedir permiso. Y si eso no es seguir, no sé qué es. Todo comenzó con esa punta de hilo que enlaza el más importante de los aprendizajes que logramos, el más complejo y bello proceso de síntesis elaborado por nuestro cerebro en un interludio de luz y sentidos que nos expone semánticamente por primera vez a la verdadera dimensión de la libertad, como lo es el acto lector. Ese triple movimiento consigna la relación de los verbos partir, anclar y seguir en el contexto de la lectura. El verbo partir después del verbo leer abre la primera puerta. Cuando leemos, partimos, iniciamos nuestra andadura, anclamos porque al leer asociamos, relacionamos, inferimos, pero sobre todo recordamos y construimos memoria. Y seguimos, que siempre es mucho más que transcurrir, pues hay como una rebeldía en ello, un consenso con la resistencia, con la vida misma. El orden de ese movimiento puede variar. A veces ocurre que al recordar anclamos en una lectura y a veces el acto lector es la arena que retiene el ancla, como en lo que sigue. En el mes de abril de este año estuve con 3 amigas escritoras en Baños, una ciudad de la provincia de Tungurahua, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes ecuatorianos, reconocida por sus cascadas, por sus ríos y sus montañas, y por ser la puerta de entrada a la Amazonía. Leímos en la pérgola de la Biblioteca Infantil El Cosmopolita, en un parque que tiene más de 40 tonos de verde. En Baños debió nacer el primer arco iris, por cierto. Allí siempre llueve con sol. En la tarde llegamos al tema de siempre, la lectura. Hablamos de las complejidades de ese acto repleto de procesos, segmentado o condicionado por un conjunto de aspectos entre los que pesan la circunstancia, la educación
y aquí en el Ecuador especialmente el Estado y los accesos que ha proporcionado, sí, pero también las omisiones que nos privan precisamente de acceso democrático al libro, de planes de lectura, de espacios para leer sin prisa, de buenos y bellos libros a los 7 años. Cuando habíamos cambiado de tema, como nos sucede con frecuencia, volvimos a él a través de lo sucedido en una boda a la que estuvo invitada una de nosotras, y parte del sermón del sacerdote oficiante convirtió el acto en un desconcierto repleto de risas y vergüenza. Una de nosotras vio la misma conclusión en todas. ¿Será que los seminaristas tampoco leen como leían antes? El caso es que la madrugada del día siguiente trajo la noticia de la muerte del Papa Francisco y llegué a propósito de nuestra conversación de la tarde anterior y porque, insisto, el tema se retoma, nunca termina, a esa carta que él mismo escribió sobre el papel de la literatura en la formación de sacerdotes. De los más de 40 apartados del texto, tomo algunas generalidades que lo son porque refieren el valor de la lectura de literatura para cualquiera, con observaciones sobre las ventajas o beneficios del acto lector. Sobre las posibilidades de alivio y evasión que puede proporcionarnos la lectura, la carta del Papa Francisco expresa, cito, con frecuencia, encontrar un buen libro de lectura llega a ser como un oasis que nos aleja de otras actividades que no nos hacen bien. Tampoco faltan los momentos de cansancio, de rabia, de decepción, de fracaso, y cuando ni siquiera en la oración conseguimos encontrar la quietud del alma, un buen libro al menos nos ayuda a ir sobrellevando la tormenta hasta que consigamos tener un poco más de serenidad. Puede ser que la lectura consiga abrir en nosotros nuevos espacios de interiorización que eviten que nos encerremos en esas anómalas ideas obsesivas que nos acechan irremediablemente. Fin del fragmento. La carta también cuestiona la mirada que el presente le prodiga a la lectura. Cito, esta se considera a menudo como una forma de entretenimiento, es decir, como una expresión poco relevante de la cultura que no pertenece al camino de preparación. Quisiera afirmar que este enfoque no es bueno, es el origen de una forma de grave empobrecimiento intelectual y espiritual, que en este caso de los futuros sacerdotes, que se ven a sí mismos privados de tener un acceso privilegiado al corazón de la cultura humana y más concretamente al corazón del ser humano. Fin. Sobre la empatía que logra suscitar la lectura, me parece clave este fragmento. Cito, llorando por el destino de los personajes, lloramos en el fondo por nosotros mismos y nuestro propio vacío, nuestras propias carencias, nuestra propia soledad. Leyendo descubrimos que lo que sentimos no es solo nuestro, es universal. Fin del pasaje. Y lo que sigue, propio de quien no solo enseñó literatura en su juventud, sino que comprendió profundamente la relación entre conocimiento y respeto, cito, ¿cómo podemos penetrar en el corazón de las culturas, las antiguas y las nuevas, si ignoramos, desechamos o silenciamos sus símbolos, mensajes, creaciones y narraciones con los que plasmaron y quisieron revelar y evocar sus más bellas hazañas y los ideales más bellos, así como también sus actos violentos, miedos y pasiones más profundos? ¿Cómo hablar al corazón de los hombres si ignoramos, relegamos o no valoramos esas palabras con las que quisieron manifestar y, por qué no, revelar el drama de su propio vivir y sentir a través de novelas y poemas? Fin del fragmento. He anclado en esta bella carta por la azarosa coincidencia de la noche en baños con mis amigas entre una anécdota hilarante antes de dormir y la paradoja de un amanecer anclado en la muerte, y quiero,
En este insuficiente homenaje a la lectura, poner en valor su aporte a la reserva cognitiva que erige los más importantes asideros a los que acudimos hacia el final de nuestras propias páginas, gracias a la simbiosis entre memoria de lo directamente consumado y el patrimonio de las otras vidas, parajes y hechos proporcionados por los libros. Esa reserva conjuga nuestras locuciones e interlocuciones y los recursos con los que contamos para sobrevivir a la porosidad de los sistemas, a las humillaciones, las despedidas, las pérdidas y al paso del tiempo. Creo que en ese interregno humanísimo del acto lector perviven argumentos y respuestas que gestionamos como derechos y oportunidades seguros de su impronta en la colectividad y en el futuro, o como quiera que lo llamemos. Por otra parte, en este tiempo de inteligencias incorpóreas y aprendizajes aglutinantemente prácticos, me digo que poco importa preguntarme si volveré a ver el azul como lo vi en aquella tarde de biblioteca entre las páginas del maravilloso cochero azul de Dora Alonso. Importa que la palabra azul lectura, cercana al anclaje, a lo profundo y a la intemperie, siga su andadura semántica y lírica como un descubrimiento sustancial, una depuración entre lo obvio, un retazo de cielo, de tiempo, de infancia. Porque el viaje es antiguo, muy antiguo, y todo movimiento requiere de esos engranajes que fundaron nuestra relación con la supervivencia. El saber, el poder hacer del pensamiento y de las manos, esa mutua entrega indelegable que la lectura nos concedió hace tanto tiempo, cuando apenas teníamos 7 años y no sabíamos que la primera puerta de nuestras vidas, por la que partiríamos, se abriría a los más de 40 tonos de verdes, de baños o al arco iris o al azul. Muchas gracias.